Saludos, bienvenidos a Sobremesa, el programa de Televaldepeñas dedicado al vino y la gastronomía. In vino veritas, asegura el proverbio latino, que podemos traducir como que el vino es la fuente de la verdad. Lo dijo el escritor romano Plinio el Viejo, que murió por socorrer a los ciudadanos de Pompeya en la famosa erupción del Vesubio. La frase exacta del escritor y naturalista fue en realidad in vino veritas, in aqua sanitas, la verdad está en el vino y en el agua la salud. Siendo un programa para el deleite de los sentidos, en Sobremesa también prestaremos atención a la historia y a la tradición, que desde tiempos remotos ha consagrado a nuestra tierra como el mayor viñedo del mundo. En Televaldepeñas hablaremos cada mes de viticultura y de bodegas, de propuestas y de catas, y por supuesto de restauración y de recetas. La bodega, ahora mismo en el entorno de lo que es la bodega, hay 90 hectáreas de viñedo, el cual están distribuidos en Tempranillo, hay Granacha y hay Merlot. Vamos a hacer un arroz con cabrito al romero, que sale muy bueno. Le metemos un fondo con reducción de hueso y romero, que es el caldo que le va a poner mi compañero. Sofreímos el arroz, utilizamos un arroz bomba que absorbe más sabores, absorbe 4 veces más el volumen del arroz y absorbe más sabores. Fíjense bien, ¿les suena esto? Pues sí, es un odre o un pellejo en la denominación popular, algo que tanto ha hecho para transportar el vino, el agua o el aceite desde la antigüedad. Enseguida hablaremos con Agustín Díaz Crespo, el operario que ha acarreado más vino de Valdepeñas por tabernas y restaurantes de media España. Antes, déjenme saludar a la persona que representa a una de las denominaciones de origen más antiguas de España, donde comenzó todo. ¿Qué es una denominación de origen? Pues una denominación de origen es un organismo que vela porque el vino que usted consume en su mesa le garantice mediante un acta notarial, que es la contraetiqueta que llevan las botellas de las denominaciones de origen, en este caso la de Valdepeñas. Lo que hace esa contraetiqueta es garantizarle al consumidor que el vino que está consumiendo procede de un área geográfica determinada, que tiene una altitud sobre el nivel del mar determinado, que procede de unos viñedos que se asientan en unos terrenos milenarios determinados, que eso ha dado lugar a que la planta cree unas características especiales que solamente se pueden dar en ese terreno y que por lo tanto la adaptabilidad de la planta a ese suelo da como lugar a un producto que solamente se puede dar en esa denominación de origen. Garantiza también esa contraetiqueta que una vez cosechado esa uva de la cepa, genera una trazabilidad en la elaboración en bodega, donde cumple unos parámetros de acuerdo al pliego de condiciones de esa denominación de origen. Y en el caso de la denominación de origen Valdepeñas, tenemos, para honra y bien de nuestra memoria, ser la primera denominación de origen de Castilla-La Mancha, la segunda del país, sin lugar a dudas la de tener mayor reconocimiento mundial. Es verdad que esto viene de nuestra época imperial, porque allí donde existe un señor o una señora que gusta del vino, si le hablan de Valdepeñas ya sabe de lo que le están hablando. Otras denominaciones de origen mucho más contemporáneas pues han tenido que asentarse más desde el mercado de la publicidad y no desde la memoria histórica. Por eso el eslogan que hemos utilizado este año para la campaña y que lo vamos a seguir manteniendo es que los vinos de Valdepeñas son vinos con muchas historias que contar, y hemos hecho el panegírico para los vinos jóvenes, que son para la gente joven, pues son jóvenes que tienen muchas cosas que decir, porque los jóvenes tienen muchas cosas que decir. Hemos asimilado el crianza a una generación de mi época en la que decimos que tenemos muchas cosas que contar, porque a mi edad ya se cuentan cosas. Y hemos unido los reservas y grandes reservas a nuestros abuelos para decir que tienen muchas cosas que enseñar, porque ¿quién no ha aprendido de un mayor parte de lo que hoy es? Pues eso es la denominación de origen Valdepeñas, lo que tenemos que decir, lo que podemos contar y lo que nos han enseñado.
No se vayan porque enseguida hablamos de gastronomía, de platos ricos y de algunas sugerencias para que disfruten de las comidas o cenas de estas fiestas. 22.000 hectáreas conforman la denominación de origen de Valdepeñas. Un total de 10 localidades integran este territorio extenso, del que forman parte los municipios de Alhambra, Alcubillas, Montiel, Santa Cruz de Mudela, San Carlos del Valle, Torrenueva, Torre de Juan Abad, Moral de Calatrava, Granátula y Valdepeñas. El territorio y las bodegas lo conocen bien los presidentes que han regido nuestra denominación desde el siglo pasado. Con ellos hemos hablado en Sobremesa. Sí, yo puedo contar, yo empecé, que me parece que antes que ninguno de los que estamos aquí, en la bodega. Empecé con mi abuelo en el año 59. Y entonces, que yo recuerde, había censadas 660 bodegas, de los que se llamaban, de los agricultores, que cada uno tenía en su casa su bodeguita y su cueva. Y luego había 99 de los que eran cosecheros exportadores, que eran de los que comercializaban el vino. Se mandaba el vino a la mayoría en pellejos y se mandaba en cubas y en fudres de vino. Yo creo que el vino realmente de calidad se empieza a exportar a finales ya del siglo pasado. Realmente, y además creo que el presidente Enrique fue pionero en la etapa suya, cuando se empezó a salir fuera, primero con Mariscal Mijares y después con Antonio, pero de una forma más importante, quizás por los años que había, era cuando Enrique, que se empieza a asistir a misiones internacionales, con ir a hacer presentaciones fuera de España, a ir a ferias. En cuanto a lo que decía Enrique cuando de las bodegas y de las cuevas, en el siglo pasado, no en el anterior, a finales de 1800, es cuando realmente Valdepeñas toma un auge importante por aquello de que en Francia pues tienen un desastre con el tema de la filosera, y en Valdepeñas pues se empiezan a las bodegas a ser grandes y a exportar vino. Es cuando se hace el célebre tren del vino que llega a Madrid, cuando esa entrada a Madrid le ponen Carlos III unas alcabalas que se dice, cuenta la historia, que con ellas se pagaron las puertas de Toledo y de Alcalá, pero realmente en los años 1980 al 2000 es cuando se empieza a exportar vino de calidad. Y además aquí había que decir una cosa muy importante, que habíamos ido un poco detrás de grandes bodegas, y no tiene que doler prendas, es decir, que Félix Solís y bodegas, los llanos entonces, pues fueron los que tiraron del carro de las exportaciones, y las bodegas pequeñas pues fuimos un poco al albur de esas puertas que nos fueron abriendo, y empezamos a ir a grandes ferias, que hacer presentaciones con nuestros vinos. Empezamos con el consejo cuando yo estuve en el consejo, porque antes salían a la feria, era Luis Mejía, Solís, los llanos, y para ustedes contar. Bueno, yo me siento bastante responsable de la internacionalización. De hecho, la primera piedra de este edificio la puso el director general de la Organización Internacional de la Viña del Vino, Robert Tello, que acaba de morir hace 3 meses, y se acordaba de ello. Recuerdo la cata hecha por el profesor Émile Peinot de los vinos de Valdepeñas, que no se había hecho en la vida en la feria de Burdeos. ¿Pero por qué razón? Porque a mí me impresionó el trascacho, me impresionaron esas cuevas de Valdepeñas, siempre recuerdo el trascacho y a Andrés, y a la vez pensé que eso era posible que conviviera con una salida al exterior por las características del vino de Valdepeñas. Es un vino que era fácil de entender, la gente lo comprendía bien, no hacían falta grandes filosofías, era un vino fresco, carnoso, agradable, sobre todo muy fácil. Y esa fue la impresión que tuvimos en Burdeos. Cuando Émile Peinot comentó esos vinos, que a la gente le sorprendió horrores, porque jamás se había prestado a presentar ninguna denominación española, lo que me dijo todo el mundo es: son vinos placer
gratos y fáciles de beber. Hombre, sí hay que decir con respecto a la historia que Valdepeñas ha sido una de las primeras zonas de producción de este país en el que se hizo el cambio de transportar el vino en pellejo a meterlo en botella. Fue uno de los primeros zonas de producción que eso se hizo, y eso sí que fue un gran lanzamiento a la exportación. Y hay de recordar que efectivamente, como han dicho los presidentes anteriores, pero que existieron ya bodegas antes incluso de la constitución plenamente dicha del propio Consejo, que ya de por sí exportaban y vendían. De hecho, Morenito fue de los primeros que cruzaron el charco, como decían entonces, para exportación del vino a las Américas, que tenía su verdadero problema, pero que él en sí ya lo consiguió. Yo creo que en la historia del vino, Valdepeñas está indisolublemente ligada a la historia del vino, porque ya en 1561 le dieron a los agricultores de Valdepeñas la posibilidad de hacer unas ordenanzas para ver cómo se tenían que ordenar los cultivos. Y este fue el único pueblo en toda lo que hoy configura Castilla-La Mancha que apostó por el viñedo, en detrimento de las zonas de pastizales, de la ganadería y demás, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues la internacionalización, la salida al exterior, pues yo creo que arranca, como en todas las zonas vitícolas de España, debido a dos desgracias que acechan fundamentalmente a Francia, que es el ataque de oidio, que no lo tienen controlado, no lo controlan, y posteriormente el ataque de filosera, que fue mucho más violento que aquí, ¿no? Aquí se produjo también, pero no con la virulencia que se produjo antes, ¿no? Y estos dos hechos motivaron que nuestras zonas salieran al exterior ante la demanda de vino que se producía en aquellos países, sin olvidar la demanda que supuso también de vino debido a la Primera Guerra Mundial, que fue importante también para nuestra zona vitícola. Sí, incidiendo un poco en lo que ha comentado Fernando, cabe destacar que estamos en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo y la única denominación de origen, que es la cultura, ¿no?, que ha habido siempre aquí en Valdepeñas, es la que empezó a vender vinos, no vinos a granel como venden otras denominaciones de origen de Castilla-La Mancha, sino vinos embotellados. Y entonces se ha posicionado en unos países donde, por desgracia, en España está bajando el consumo, en estos países está aumentando, y ya no solo que se haya introducido en estos mercados, en estos países, sino que está consolidando la presencia. Ojalá en vez de 100 países fueran 140 donde exportamos, pero bueno, yo creo que la vocación exportadora de Valdepeñas es un tema muy importante a tener en cuenta. 20 bodegas están acogidas hoy en el Consejo Regulador del Vino de Valdepeñas. Muchas de ellas son centenarias y todas cumplen los requisitos de calidad, excelencia y garantía que exigen las normas. Hoy nos adentramos en una de ellas. Bodegas Navarro agrupa a uno de los mayores viñedos de la comarca en un entorno singular. De sus viñas salen las mejores uvas seleccionadas para la recolección de verdejo, garnacha, cencibel, merlot o syrah. Esta es su historia, narrada por el patriarca de la bodega, Doroteo Navarro. Un entorno único, tan solo 5 kilómetros de Valdepeñas, acoge uno de los mayores viñedos de nuestra zona, de nuestra comarca. De esta tierra salen las mejores uvas seleccionadas para la recolección, tales como verdejo, syrah, garnacha, cencibel, merlot. Y todo ello gracias a la deferencia que tiene Doroteo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por acogernos en uno de sus viñedos, y nos encontramos en una de las bodegas que mayor superficie de viñedo tiene aquí en la comarca. Sí. Y tenemos el privilegio de estar en uno de ellos, ¿no? Sí, eso es así. La bodega, ahora mismo en el entorno de lo que es la bodega, hay 90 hectáreas de viñedo, el cual están distribuidos en Tempranillo, hay Granacha y hay Merlot. En este momento, Doroteo, estamos aquí sentados en uno de sus viñedos. ¿Qué variedad es? Aquí hay 28.000 cepas de la variedad Granacha. Granacha. Sí.
¿Qué otras variedades cultivan? Sí, tenemos Grenache, tenemos Syrah, tenemos Merlot, tenemos Graciano. Y bueno, eso hablamos en tintos, y en blanco tenemos poco de Irene, tenemos Verdejo, tenemos Macabeo. Lo que se ha apostado siempre es por las nuevas variedades que están saliendo, porque de alguna forma el mercado es lo que te demanda. Y entonces, bueno, pues todo lo que se ha plantado a través del año 2000, que fue cuando empezaron un poco lo que era la reestructuración del viñedo, se ha tenido muy en cuenta de plantar las variedades que normalmente es lo que demanda el mercado. De todas las variedades que cultivan, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál? Navarro López considera que uno de sus mejores vinos se elabora con una variedad, ¿cómo? Sí, tenemos particularmente, podríamos nombrar dos variedades que son muy importantes para la bodega, que es el Syrah y la Grenache. La Grenache fina está teniendo muy buena aceptación en países que, por ejemplo, con Estados Unidos y tal, que la valoran mucho, y por lo tanto, de hecho, tenemos un poco más de cepas en Grenache y en Syrah. ...115 años de tradición avalan la bodega. Sus orígenes desde 1904 los retoma Doroteo Navarro, para trasladarlos a este entorno singular a principios del siglo XXI. La calidad y variedad de 20 marcas se exportan hoy a 72 países. Doroteo, durante 115 años supongo que habrá dado tiempo a muchísimas cosas, muchísimas experiencias por parte de sus otras generaciones, pero dentro de su dilatada vida y experiencia en esta bodega, ¿con qué momento concreto se quedaría o qué situación entiende que fue la clave del éxito que hoy disfrutan? Bueno, la bodega tiene 115 años, que se hizo los fundadores de la bodega. Yo adquirí esta bodega justo cuando creía que era el momento de hacer el cambio total, cuando los vinos se vendían en cubas, se vendían en garrafas, particularmente toda la parte de Andalucía, y eso había que darle a un entorno totalmente diferente. Entonces fue cuando, en un momento determinado, fue cuando dijimos, no, hay que quitar la botella 6 estrellas, que se llamaba entonces, la botella de litro, e irnos a la botella de 3 cuartos. Y entre otras cosas, porque yo siempre tuve en la cabeza el mercado exterior. Yo luché mucho por intentar llegar al mercado exterior. Cuando yo tenía más o menos ya unas ventas en el mercado nacional, pues mi ilusión era de coger algo exterior. ¿Qué dificultades se encuentran, sobre todo en el mercado internacional? Bueno, el mercado exterior, el mercado internacional es muy complicado. Hay que luchar mucho y nunca ceder para atrás. El principio de cualquier empresa de bodega, que es lo que más conozco, pues se tienen muchas dificultades, porque no es llegar a un cliente en Andalucía y decir, oye, mira que te traigo vino y tal, anda, mándame un camioncillo aquí de 2 horas, 200 kilómetros. Y tal, ¿no? Es primero buscar al importador, que te puede ir bien para la zona que eliges. Y lo segundo es que hay que estar haciendo un seguimiento constante, porque normalmente todo lo que es el mercado exterior va con contratos. Se ha apostado siempre porque, bueno, quieren cambiar y tal. Si tú le estás dando un buen servicio y le estás dando lo que es calidad-precio, estás dentro de la normativa, normalmente ese cliente o ese importador lo tienes seguro. ¿Considera Doroteo que es un factor primordial, que es importante, que aporta ventajas el hecho de que una bodega sea familiar con respecto a otra que sea más bien ante un interés capitalista meramente o no familiar? Aporta, yo te diría que el 100%. El poder hablar o estar directamente hablando con la persona, o en este caso concreto yo que soy el presidente o dueño, lo podemos llamar de las dos formas,
el estar de vis a vis hablando con ellos, eso te importa, para el tema de negocios, al importador o al distribuidor o al cliente le gusta bastante poder tener los contactos directos con las personas que en sí estamos al pie del cañón, como se suele decir. Repercute positivamente en la realización personal de los componentes de la familia de la bodega y luego aporta esa ventaja competitiva, ¿no?, que se perciben con clientes que tienen esa necesidad de sentirse acogidos por realmente las personas que tienen el proyecto de la creación de un vino en concreto. Sí, efectivamente. Es que aquí damos catering, estamos con ellos, comemos con ellos, y si hay que salir a dar una vuelta al pueblo, vamos con ellos, y eso, pues la verdad es que el cliente lo agradece muchísimo. Estamos hablando tanto nacional como exterior. Hasta los japoneses se sorprenden, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tenemos el japonés que parece ser que le gusta tener mucho contacto con la persona, no con representantes o no con tal. Ellos quieren venir al sitio, hablar con los dueños y crear esa imagen que se crea el vínculo entre los japoneses y la persona responsable de la empresa. Y bueno, un caso es, yo estuve el año pasado en Estados Unidos 29 días haciendo presentaciones por todos los estados de Estados Unidos, y allí el comercial decir mister dueño de la bodega, eso para ellos era como ver algo nuevo, algo que no están acostumbrados a verlo. Se quieren hacer fotos contigo, se quieren abrazar, se quieren despedir de ti, pero la verdad es que la gente, cuando ve la amabilidad, que te esfuerzas, que tal, que por explicarles y por tal, ellos también se vuelcan a la hora de tomar decisiones, lo tienen muy en cuenta. Doroteo, 5 denominaciones de origen, no es poco, más de 20 marcas introducidas en el mercado. ¿Tienen algo que envidiar los vinos que elaboran aquí en Valdepeñas, en nuestra comarca, en la denominación de origen de Valdepeñas, con respecto a otros vinos de una de las zonas en las que elaboran? Por ejemplo, si nos ceñimos a los vinos jóvenes, vamos a hablar de vinos jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes monovarietales, ¿realmente tienen algo que envidiar nuestros vinos aquí? Pues yo creo que no. Yo creo que en Valdepeñas están haciendo unos vinos que no le tienen envidia a ninguna zona vitivinícola de España. Lo que pasa es que efectivamente cada zona de alguna forma se denominan por ejemplo, podemos hablar de Rioja, podemos hablar de Rueda, podemos hablar de Ribera, que la mayor parte de la gente no beben por su calidad que tienen los vinos, sino por poner Rueda, por poner Ribera, por poner tal. Sí. ¿Cuál es el estilo de vinos o el perfil de vinos de la bodega que está obteniendo estas acreditaciones? ¿Son jóvenes, crianzas, reservas? Bueno, la bodega está considerada a nivel de prácticamente todo el mundo, porque hoy por hoy, como comentábamos antes, se exportan a 72 países, por lo tanto los vinos los valoran los clientes. Pues la verdad es que nosotros estamos entre los crianzas, reservas y algún gran reserva también, que son muy importantes y son los que de alguna forma han estado más premiados en el mercado. Y la prueba es que en cualquier punto donde están los vinos, pues Clareado es el que no ha tenido de alguna forma algún premio. Es cierto que aquí se mima muchísimo la calidad, se hacen las cosas lo mejor que se puede, y lo que es el tema de laboratorio, pues la verdad es que luchan mucho por luchar por la buena calidad del vino. Un efecto diferenciador en Navarro López, Doroteo, con respecto a otras bodegas de Valdepeñas. Bueno, la diferencia primordial, la primera, es que, vuelvo a repetir, que nosotros compramos toda la uva por calidad. Llevamos 9 años comprando la uva por calidad, cosa que hasta ahora ninguna bodega lo está haciendo. Entonces nosotros
pues marcamos unos parámetros y el agricultor es el que trata de intentar coger todos los parámetros, porque le supone bastante más un kilo de uva que si lo lleva a la bodega. Y de hecho la bodega se presta a hacerle a vigilar esas cepas, un seguimiento a ese fruto, para qué está haciendo, cómo está madurando, qué grado está cogiendo. La bodega se presta gratuitamente hasta llegar al punto exacto de madurez que le dice al agricultor: tiene el punto exacto de madurez, ahora es cuando lo tienes que coger. ...8 millones de litros de capacidad, 15 millones de botellas de diferentes formatos, vino envejecido en roble americano, francés y húngaro. Doroteo, háblenos de su parque de barricas. Bueno, el parque de barricas está un poco compuesto en roble francés, americano y húngaro. Normalmente siempre se están renovando constantemente barricas, depende del tiempo que van cumpliendo, y lo que hacemos, o hace el laboratorio, es toda la barrica nueva dedicarla un poco para los vinos de más calidad. ¿Valdepeñas cree que supera la media de consumo? Pues yo diría que sí. Yo creo que Valdepeñas, afortunadamente, tiene una media alta de consumo de vino, lo que por desgracia en otros pueblos alrededor no se tiene. Y el mero hecho de, un poco basando en lo que me preguntabas al principio, es que quizás en España no demos el valor de lo que tenemos, que es el vino, donde en otros países pues la verdad es que se lo toman con tanto cariño y la verdad es que lo miman tanto, que en España pues parece ser que tomar un vino pues bueno es como tal, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos hace de que tengamos el consumo quizás más bajo que en muchos países, y en esta región de Castilla-La Mancha quizás estemos hasta por bajo de otras regiones, estemos por bajo del consumo, porque lo tenemos, el vino lo tenemos en casa, lo tenemos en todos sitios, y quizás no le demos el valor que tiene. Aquí en la bodega este año hemos tenido gente joven que han venido en principio por saber lo que era la vendimia, y lo segundo era tocar la uva con la mano, y luego, pues bueno, de alguna forma hacer alguna cata en pequeña cantidad para saber de dónde sale el vino y cómo sale el vino. Y hemos tenido aquí un grupo de gente joven que les dejamos un trozo de viña ahí para que lo vendimiaran y lo palparan con la mano. Pues Doroteo, no me cabe más que brindar con usted. Además, vamos a brindar con un vino de una de sus variedades preferidas, que es la Garnacha, que está y bueno, pues brindo primero para felicitarle por sus éxitos, por toda una carrera, y por desearle que su continuidad generacional les arrastre a seguir en esta línea de calidad. Sí, estamos en esa línea por ampliar y por hacer cosas que yo no lo doy por terminado nunca. Cada año es una fase y un escalón, y hay que estar en esa lucha mientras se pueda y se pueda ir tirando por delante. Seguro que así será. Por lo tanto, muchísimas gracias a vosotros. Pues salud. Salud. Saborear una copa de nuestro vino o pasear por los viñedos milenarios de Valdepeñas es disfrutar de una historia fascinante que nos retrotrae a los primeros pobladores de la antigua Luparia. Hasta llegar a hoy, muchos agricultores y bodegueros han tenido que trabajar duro para elaborar un producto de calidad que se exporta a todos los rincones del mundo. Primero fueron las ánforas, pero también los bocolles, las tinajas y los pellejos contribuyeron a extender nuestro vino más allá de las aguzaderas. A mediados del siglo pasado, Agustín Díaz Crespo fue uno de los bodegueros que más vino de Valdepeñas llevó a las tabernas de Andalucía y Madrid, con anécdotas singulares. Esta es su historia. Esto se utilizaba antes porque no existían las cubas y todo eso,
existía esto y está la vasija mejor que hay para el vino, por medio de la pez o por lo que sea, es la mejor, no teniendo aire, sacándole el aire, atándolo, sacándole el aire, se ata bien y se conserva el vino, es lo mejor que hay para eso. Más bien de machos cabríos, venía el pellejo, se tenía que curtir la piel y tenerla ya un tiempo para luego coser el pellejo y poder echar la piel. Una vez que está hecho, echarle la piel, la pez, para que supiera el vino bastante bueno. Para transportarlos, claro, llenarlos en las bodegas y atar el pellejo bien para que no se salga y echarlos al camión para luego transportarlo a Madrid más bien, que es donde más pellejos se consumía, más vino se consumía. Ahí había muchos camiones que llevaban vino. Había uno que venía precisamente de Madrid a cargarlo, teníamos que llenarle los pellejos, cargárselos, pero el camión entero, un Leyland que venía, ese se iba hasta los topes, lleno de pellejos. Ahí se cargaban últimamente había una rampa, se hizo una rampa y con una carretilla se subían, pero de primeras se ponía se bajaba la trampilla un poco a la altura por ejemplo así, venía con el pellejo cargado porque aquí se cargaba de lado y lo echabas a la trampilla y se rodaba el pellejo y se iban colocando. Había algunas partidas, algunas casas, había en Casa Fabas, pues ahí se metían en el mismo día, se metían 14 o 15 y tenían pues de 120 kilos a 150, tenía de los 15 pellejos, 2 eran pica más o menos. Y los humanes, calle Calatrava, ahí se metían otros 20 pellejos y eran, ya digo, de 160, 150 y así eran los 15 o 20 pellejos. Y en Embajadores también había otra casa que se metía también otros 15 o 20 pellejos cuando pedía vino, otros 15 o 20 pellejos, pero de 160, 170, en fin, bastante grandes y bastante pesados. Pues esperar a que abrieran las tabernas. Y si tenías 15 o 20 tabernas, pues eso es lo que tenías que hacer, andar por Madrid buscando las tabernas y descargando a las costillas. Allí se descargaba a las costillas con una honda que se llama y se bajaba, algunos se quedaban en la taberna, pero la mayoría se bajaba a las cuevas. Había que bajarlo, tenías que morder la soga para con las manos bajar los escalones y no dar un traspiés ni nada de eso, sino rodaba el pellejo y todo por las escaleras, sujetando el pellejo, porque se cargaba en la trampilla del camión
y con una mano, pues claro, en una te echabas en el hombro la soga, iba a doble la soga y llevaba un bujero, y con otra te estirabas un poco el cuerpo, y cuando llegabas ya a la cueva, pues mordías la cuerda para sujetar el pellejo y con las manos pues intentando ir bajando los escalones, por lo menos con una mano. Y con una mano bajabas los escalones y la pared pues no te empezaba. Había algunos muy peligrosos para bajarlos. Había uno que no pedía nada más que uno solo y había que pasarlo de rodillas, y con las manos, porque no tenía el hueco la cueva para poder ponerte de pie. Con las rodillas y con las manos se tenía que bajar. Eso era la bajada de Madrid, la descarga de Madrid, del vino de los pellejos. Pues que me saltó el pellejo, lo llevaba a las costillas y se rompió y me quedé a poco se me caigo yo al suelo también. Y se llenó el bar, se enchufó a la cafetera y allí se armó la fiesta padre. Menos mal que no me puse chorreando, pues me saltó la parte de atrás, el pellejo saltó y yo, claro, sentí la flojera al descargarse eso, pues yo seguí para adelante y casi no me mojé. Esa fue la suerte mía. Era una vida más sana, más pura, que se trabajaba más, pero era una vasija que se ha mantenido el vino mejor que en todo lo que hay ahora. Porque claro, ahora hay, sí, hay cubas que el roble, según sea, pues según se mantiene, pero la mejor vasija que ha habido siempre ha sido el pellejo, para mantener el vino. Y además los clientes en Madrid pedían vino y me lo pedían, si había pellejos, tenían el bar siempre ocupado. Sí, era una vasija de lo mejor que había. Nos vamos ya a comer y a deleitar los sentidos. El afamado chef Santi Santamaría definió como monumento culinario uno de los restaurantes de Valdepeñas. La Fonda de Alberto se ha convertido en tan solo 15 años en el referente de la gastronomía autóctona y nacional, combinando tradición, creatividad y renovación. Sus platos, decía el cocinero catalán, nos llevan a otro planeta. El secreto de su éxito no ha sido otro que combinar la cocina tradicional, los productos de mercado y la innovación. Nos adentramos hoy en sus fogones. El sabor de lo auténtico es el lema de esta casa de comidas desde hace ya 15 años. La Fonda de Alberto es hoy un referente de la gastronomía tradicional y de la cocina del mercado en Castilla-La Mancha. Ezequiel Ciórraga, un vasco afincado aquí en la meca del vino,
es el responsable de estos fogones, junto con Cayetano y María, que entre ellos han logrado el segundo premio del concurso de gastronomía tradicional de nuestra tierra. Aquí vamos a hacer un arroz con cabrito al romero, que sale muy bueno. Le metemos un fondo con reducción de hueso y romero, que es el caldo que le va a poner mi compañero. Sonfreímos el arroz, utilizamos un arroz bomba que absorbe más sabores, absorbe 4 veces más el volumen del arroz y absorbe más sabores. El caldo va infusionado con romero y le mantenemos durante 20 minutos cociendo. Pues aquí tenemos percebe gallego, es muy bueno, se cocina durante 3 minutos con agua, sal y se come caliente siempre. Se presenta tapado con una servilleta para que guarde la calor, puesto que cuesta mucho trabajo cogerlo, y para comerlo se come así caliente. Aquí tenemos una ostra que es la Gillardeau, que es francesa, es muy buena, una de las mejores ostras que hemos tenido, la que estamos trabajando últimamente, y se consume viva y cruda, con limón. Y esto es coquina, tenemos una coquina, le dicen coquina de a pie, sale muy buena, la ponemos salteada con unos ajos y aceite de oliva, hasta que abre. Y aquí tenemos una centolla. La diferencia del centollo a la centolla se nota, pesa más, está más llena la centolla, ahora está en plena temporada y se consume cocida, se cuece durante 25 minutos y pesa 1 kilo 200. Y bien, hay quien le machacamos la carne y se le mete dentro del caparazón con los jugos, o solamente las patas machacadas y le sacan la carne del cliente. Se puede poner de las dos formas. Aquí tenemos una gamba blanca de Huelva. Está muy bien, se pone o bien cocida, fría, caliente, o bien a la plancha. Es como mejor se puede comer a la plancha. Una gamba fresca de Huelva. Y aquí tenemos una cañailla. Cañailla que es nacional, es de Castellón. Se consume cocida con agua, sal, y se tiene unos 20 minutos cociendo. Aquí tenemos un gallo San Pedro. Se diferencia por la mancha negra que tiene, muy peculiar la mancha del gallo San Pedro. Es un pescado muy fino y lo hacemos estilo hórreo. Aquí tenemos un rodaballo salvaje. Lo hacemos también estilo hórreo, o bien plancha o bien gallega. Es un pescado que es muy jugoso. Aquí tenemos un chuletón de vaca rubia gallega. Le trabajamos con una maduración de unos 40 a 45 días de maduración para que la carne relaje. Sale muy bien, se come marcada la plancha. Y aquí tenemos el corte del chuletón. Así quedaría, son chuletones de 1 kilo, 300, 1,5 kilos. Algunos platos tradicionales junto a otros más vanguardistas, productos de primera calidad y de temporada. El mejor jamón de bellota junto a pescados, mariscos y carnes de caza. Marisa, el Sumetre. Marisa, además de todo esto, ¿vamos a hablar de vinos? Vamos a hablar de vinos. Vamos a la bodega, pues. Perfecto, venga. Vamos a por ella. Son más de 160 referencias de las principales denominaciones de origen de España. La Fonda además presta atención especial a los vinos de Valdepeñas, con la selección de los mejores, como podemos comprobar. Y además, dentro de estos mejores vinos, Marisa, por ejemplo, a los clientes turistas que vienen de otras zonas, supongo que dentro del marco de Valdepeñas, tenéis, con toda la oferta que tenéis, ¿sois capaces de recomendar, de maridar vinos, o qué estilo de vinos es el que más os demanda? Bueno, pues dependiendo también de si van a tapear o van a comer, es lo que sugerimos al cliente. Normalmente solemos vender siempre nuestra tierra, sí, denominación de origen Valdepeñas, como es ello, y lo solemos maridar con el tipo de comida que vayan a hacer, ¿vale? En tapeo, normalmente en barras, solemos hacerlo con unos tempranillos, unos vinos suaves como Syrah, ¿vale? O un blanco, que ahora se vende muy bien, el verdejo y el Sauvignon Blanc. Ahora mismo son esos tipos de variedades las que más. En comedor, ahí ya tenemos diversidad, ¿vale? Normalmente ya seguimos apostando, y todo el personal lo tenemos claramente, que tenemos que vender nuestros vinos de denominación de origen Valdepeñas, porque además de toda la amplitud que tenemos y de todas las variedades que tenemos además denominaciones de origen como Ribera, como Toro, como
Denominación de la Mancha, en el cual podemos encontrar una carta muy amplia, ¿sabes? Para la distinta diversidad de los gustos de los clientes, al mismo tiempo para poder maridar con los pescados y mariscos y carnes como la vaca vieja, que son una de nuestras especialidades, y en arroces, para poder maridar tanto con los tintos como con los blancos. Como veréis, hay una gran amplitud, y sobre todo estamos a la última añada que salen en vinos. Sí, aparte que además ya queda poco tiempo para que empiecen a salir las nuevas añadas, sobre todo los blancos y los tintos. La aceptación del público en general con respecto a nuestros vinos, supongo que en estos años habréis notado que la aceptación es cada vez mejor. ¿Os habéis encontrado algún inconveniente a la hora de ofrecer vinos de la zona o realmente está demandado también por el turista? No, está demandado por el turista, y si no, realmente hacemos de que ese vino se vaya con ese saborcito, con nuestra comida tradicional, de que digamos que se vayan de Valdepeñas con una botellita de vino de la tierra y denominación de origen de Valdepeñas. Vamos a preparar un steak tartar de solomillo. Los ingredientes: un solomillo de vaca, una yema de huevo, salsa perry, una gota de tabasco, cebolleta, alcaparra, flor de alcaparra, una cucharadita de tabasco y micromezclo con unas patatas pajas y el pan tostado. Vamos a ir preparándolo. El steak tartar hay que trocearlo a mano. Quitamos todos los nervios que puedan tener. Tiene que ir cuadritos así, pequeñitas. Si lo picáramos a máquina se estropearía la carne. En un bol ponemos todos los ingredientes, ponemos la carne, un poco de sal, un poco de pimienta de molinillo, salsa perry, una cucharadita, una gota de tabasco, una cucharadita de cebolla tierna, la flor de alcaparra, una cucharadita de mostaza y la tenemos. Nos falta la yema. Batimos la yema. Incorporamos también un chorrón de aceite de oliva y mezclamos todo. Cogemos un molde, aunque no necesariamente tiene que salir exacto. Dejamos caer. Le ponemos unas patatas pajas, una rodaja de pan tostado, y un poco de micromezclo para decorar por encima. Solamente que adorne un poco. Y le tenemos terminado el plato.
Tenemos aquí el arroz, como dijimos, lleva un caldo con una reducción de hueso y romero, un arroz bomba y cabrito. Hemos salteado el cabrito, le hemos sofrito el arroz y le hemos incorporado el caldo. En 13 minutos a fuego, 7 minutos de horno. Un menú que estaría muy bien, pues una gamba blanca a plancha, el stick tartar de primero y un buen arroz de segundo. Pienso que sería un menú muy aceptable. Todavía están a tiempo de completar los menús de estas fiestas. Si todavía no han elegido el vino, les proponemos una sugerencia que esperemos no le vaya a defraudar. Vamos a catar. Muy buenas otra vez. Pues llegó la hora de la cata y bueno, después de esta bonita visita que hemos tenido de la mano de don Doroteo Navarro en Bodegas Navarro López, pues lo que queda es catar sus vinos, sobre todo los de sus joyas. Vamos a comenzar con Viña Trebolar. Viña Trebolar es un vino muy especial que proviene de un paraje muy concreto, de una finca que se llama exactamente como la marca, es Viña Trebolar. Y la añada que vamos a catar es de 2013. Es un multivarietal de cuatro cepajes, mayoritariamente es tempranillo lo que tiene, Cabernet Sauvignon, Syrah y una pizca de Merlot. Añada 2013, son todas vendimiadas a mano y desde luego desde que sacaron las primeras añadas de este vino ha dado mucho de qué hablar y todo positivamente. Corcho en perfecto estado, además un corcho sano y de calidad. Bueno, en esta ocasión para este vino creo que vamos a elegir una copa tipo Borgoña. Es una copa que encierra muy bien los aromas, los oxigena dentro y tiene muy buena interacción. Vamos a ver qué tal. Bueno, siendo un 2013, a la vista presenta tonalidades muy vivas, muy amoratadas aún. Se conoce que es un vino que evoluciona despacito y con lentitud. Tiene un color precioso, un ribete de color rubí, color cereza picota de fondo y con buen brillo y buena limpidez. Una capa media y resulta muy atractivo a la vista. El nariz, la verdad es que es muy perfumado. Hay un fondo terciario, pero sobre todo destaca la fruta, una fruta muy fuerte. Fruta roja, fruta negra sobre todo, ya muy madura, sobremadurada, algo de compota de mora. Salen también unas especias un poco punzantes como la pimienta negra. Salen también notas otoñales, notas de hoja mojada, pero sobre todo ese factor de fruta aquí es primordial. Un pequeño toque balsámico también aparece, esas notas de romero, pero siempre esa fruta diciendo aquí estoy yo. Bueno, vamos a ver en boca qué tal se presenta. Es un vino muy personal, mucho carácter, tiene una entrada de boca muy llena, muy plena, enseguida te envuelve. La Cabernet Sauvignon tiene ahí un factor primordial. El tanino es un tanino muy presente, todavía aún por limar. Se conoce que es un vino que tiene una proyección tremenda y el final de boca se presenta medio largo. Recordamos ese fondo de fruta negra que encontrábamos en boca y sobre todo nota también, aquí aparece un poquito más las notas esas balsámicas. De acidez es muy correcto, es una acidez media alta muy bien integrada y en general yo diría que es un vino con una larga proyección, con miras muy positivas y que 2 o 3 mesecitos de botella le vendrían divinamente para poder encontrar lo mejor de cada variedad. Yo digo, aunque la mayoritaria es la tempranillo, la Cabernet Sauvignon hace un papel aquí fundamental, es el que le da la estructura y el carácter.
Bien, pues ¿con qué podríamos armonizar este vino? Sobre todo tenemos que irnos a alimentos que tengan bastante intensidad, sobre todo de grasa, un nivel de grasa alto. Hablamos de carnes rojas, poco hechas preferiblemente, donde el tanino va a suavizarnos la boca y esa sensación de grasitud de la carne nos la va a aliviar y la va a mejorar. Podemos hablar también de quesos curados. Podemos hablar también incluso de guisos de caza, de guisos típicos, tradicionales de Valdepeñas y La Mancha, tales como pues, una caldereta de cordero, y ese tipo de alimentos serían los que mejor armonizarían por el carácter tan personal y tan serio que tiene este vino Viña Trebolar. Bien, pues vamos a cambiar de tercio y vamos a irnos a esta segunda joya, a Don Aurelio Reserva de Familia. Pues veis que viene muy bien presentado, viene en un estuche, es un estuche individual. Y la botella es muy bonita, es una botella troncocónica leve, tiene poquita diferencia entre la base y los hombros. Si iría luego al peso, realmente yo creo que pesaría más el vidrio que el vino, ¿no? Pero sí que está muy bien presentada, es una botella muy, muy bonita. Este es un 2013 también, es el Gran Reserva de Familia, es un vino con el que la bodega Navarro pretende tener su seña de identidad vitivinícola, haciendo un vino propio de la casa, de calidad top. Para eso pues, han hecho bien en elegir nuestra autóctona, que es la Tempranillo 100%, de viñas viejas y racimos seleccionados. Luego tiene, después de fermentación, es un vino que ha tenido una crianza en madera, tanto en americana como en francesa. Perfectamente correcto. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta este vino. Vamos a utilizar una copa tipo Burdeos, talla XL. Es una copa larga, es una copa muy, muy alta, pero no nos engañemos, el cáliz es lo suficientemente ancho como para que se oxigene muy bien la lámina de vino y pueda abrirse. A la vista es un color cereza picota, una capa media alta y un ribete en el que aquí sí se denota cierta evolución en color. Nos olvidamos ya de esas notas vivas, de esos tonos amoratados, violáceos, y entramos en colores ya un poco más granates. Por lo demás es un vino que no presenta ningún tipo de partícula en suspensión, es muy brillante y muy límpido. Vamos a ver el nariz. Pasa que estos vinos suelen ser vinos más lentos, que ganan mucho con el tiempo en copa, pero eso ya lo dejo para ustedes, para cuando estén en casa tranquilamente, sin prisa, puedan disfrutar del tiempo y del tiempo acompañado de un buen vino. Y si es de una excelente compañía, pues eso ya es el sumum. Joder, es un buque tremendo, es un buque terciario muy bien integrado. Hay unas notas de madera, de cacao, torrefacto, tabacos, realmente que han penetrado muy bien en el vino, respetando el carácter primario de fruta negra muy, muy, muy madura. E incluso a un toque de cereza, como esa cereza amarga. Y toques balsámicos mucho más amplios. Balsámicos de romero, de mejorana. Sobre todo los torrefactos, ya digo, el torrefacto es un torrefacto estupendo, maravilloso. Es una nariz muy equilibrada, entre notas primarias y terciarias. Vamos a ver en boca. Este es un vino que yo creo que está en un momento de consumo ahora mismo adecuado ya. Ha evolucionado bien, se ha integrado, el tanino presente, está completamente domado, se hace amplio en la parte posterior de la boca y produciéndonos placer, igual que aquí en el Trebolar sí que le queda un poquito por curarse, aquí está perfectamente integrado. Lo que tenemos en el fondo es algo maravilloso que nos ofrece solamente nuestra singular Tempranillo.
que es un fondo de fruta completamente abierto, incluso me diría que fresco. Hay una frescura tremenda en este vino, una placidez de fruta roja encantadora. Un final largo, sedoso, y la verdad es que es un vino maravilloso para disfrutar en buena compañía y sobre todo con una amplitud de armonización en comida incluso más amplia que en el Viña Trebolar. Supuesto que por su complejidad y su madurez podemos, además de maridarlas con quesos grasos, carnes de caza y tal, podemos adentrarnos en el mundo maravilloso de pescados grasos, controlando muy bien el punto de cocción para no perder la grasa del pescado, incluso con pastas carbonara, con platos de invierno también, y, cómo no, con una buena tarta Sacher, un chocolate negro iría tremendo. Pues poco más que deciros, amigos. Ante todo, mucha salud y que el vino nos provea. Muchas gracias. Nos despedimos ya. Gastronomía, vinos, historia, catas y otras muchas cosas que contar. Aquí, en Sobremesa, les esperamos ya en nuestro próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos.